nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta 99 Asamblea Plenaria, Conferencia Episcopal de Colombia. Obispos, arzobispos y obispos, y queridos amigos, se me ha pedido que haga alguna exposición sobre el perdón y la reconciliación, y lo hago con mucho gusto. Empiezo por citarles un parrafito o unas pequeñas cortas líneas de la bula del Papa Francisco Misericordiae Vultus. Y dice así, citando a Santo Tomás: es propio de Dios usar misericordia, y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Las palabras de Santo Tomás de Aquino muestran cuánto la misericordia divina no sea en absoluto un signo de debilidad, sino también la cualidad de la omnipotencia de Dios. Es por eso que la liturgia, en una de las colectas más antiguas, invita a orar diciendo: oh Dios, que revelas tu omnipotencia sobre todo en la misericordia y el perdón. Es sorprendente lo que está afirmando aquí, esta cita particularmente de Santo Tomás. ¿Por qué? Porque parecería un poquito desproporcionado. Cuando uno tiene un imaginario de un Dios omnipotente y omnipotente como creador universal, y cuando en este texto se dice que revela más la omnipotencia de Dios, amando misericordiosamente y perdonando, más que creando todo el universo, eso parecería desproporcionado. Entonces, ¿de qué se trata en el perdón? Tal vez nos parecería como una cosa tan sencilla, y sin embargo es la revelación de la omnipotencia de Dios mismo. En el Antiguo Testamento, Dios no deja nada impune. Así habla el profeta Amós varias veces en los juicios que él pone en su profecía. En el Nuevo Testamento, Dios deja todo impune, todo lo contrario. Es decir, Dios aparece infinitamente perdonador. Más aún, perdona antes de que nosotros le pidamos perdón. Yo quiero exponer esto en 4 punticos. Primer puntico: ¿qué quiere decir perdón y perdonar? Segundo puntico: ¿cuál es la posición de Pablo frente al perdón? Tercer puntico:
Dios no perdona nunca Él solo. Solo perdona por medio de nosotros. Y cuarto puntico, ¿qué se entiende por reconciliación? Entonces vamos al primer puntico, a saber, ¿qué quiere decir perdón y perdonar? En el lenguaje común de la sociedad civil, perdonar es no vengarse y no mantener sentimientos de rencor. Eso es en el lenguaje común. De lo que se trata aquí es, más bien, en qué consiste el perdón desde la revelación de Dios por Jesucristo. Precisando más las cosas para no desparramarnos. Se trata sobre todo de perdón del pecado. En toda la Biblia, a excepción de San Pablo, que se pone en otro plano, en toda la Biblia el término pecado es un término jurídico. Jurídico quiere decir que pecado es un delito o un desorden o un acto verdaderamente repudiable que comete el hombre. Pero en sentido jurídico, ese acto puntual merece punición, es decir, lleva encima un castigo. Entonces, ¿qué sería perdonar? Y perdonar sería sencillamente absolver del castigo o de la punición. Esto quiere decir que el pecador, a pesar de que los perdonen, de que sea perdonado en el sentido de que lo que le perdonaron fue la punición o el castigo, sin embargo, el hombre pecador queda en su interioridad intacto. Es decir, es el mismo pecador, el desintegrado de dentro. Y por eso, cuando se dice absolver o perdonar, parecería que de lo que se está tratando no es el pecado en sí mismo o el hecho perverso del ser humano. Lo que se está perdonando es, como quien dice, la consecuencia o la exigencia que eso tenía de una punición o un castigo, y lo que se absuelve es la punición o el castigo. Quizás en el mismo sacramento de la penitencia, quizás, lo que se suele entender es que cuando se absuelve al pecador, de lo que se trata es de liberarlo del juicio de Dios mismo condenatorio. Eso quiere decir que no se está tocando al pecador en su perversidad en sí mismo. Vamos al segundo puntico. Segundo puntico es la posición de San Pablo en esto del perdón. Pablo conocía perfectamente la problemática que acabo de mencionar. Es decir, que el pecado
era entendido como un delito punible y por lo tanto jurídicamente, entendido jurídicamente, lo que exigía era un castigo y perdonarlo, como acabo de decir, sería absolverlo del castigo o de la punición. Pablo vio este problema y por eso él está en otro plano y en otra manera de entender, yo pienso, enteramente distinta. Miren el caso. Pablo no menciona nunca la palabra perdón y perdonar. En sus términos técnicos clásicos, no tiene la palabra áfesis, que es perdón, ni afiemi, perdonar, en ningún texto de San Pablo. Cuando abunda en todos los demás o en muchos textos del Nuevo Testamento, pero en San Pablo expresamente lo silencia. Y no lo silencia sin razones. Miren, para Pablo el pecado en singular, hamartía, no es un hecho concreto puntual, sino más bien que Pablo llama pecado, hamartía, llama más bien a un modo de existencia del mismo ser humano, a saber, una tendencia honda desde lo hondo de su propio ser a cerrarse sobre sí mismo y a bloquear la trascendencia de él. O en otras palabras, se mueve más bien, o mejor podríamos decir, en el hombre se pueden dar dos experiencias que las estamos sintiendo todos los días, todos. Tenemos una tendencia profunda a salir de nosotros mismos saltando la barrera de nuestro propio límite en función de los demás. Eso lo sentimos. Pero sentimos también otra tendencia igualmente profunda y ya dada en la estructura del ser mismo, que nos cierra en nosotros mismos y bloquea lo que hace que salgamos de nosotros mismos por el poder de Dios. Al fin y al cabo Dios está implícito en el ser humano y lo que hace Dios en el ser humano es impulsarnos a romper la barrera del propio yo, del egoísmo. Y el pecado lo que hace es encerrarlo en sí mismo y bloqueando el actuar de Dios que nos saca hacia la trascendencia. Ese pecado, que suelen llamarlo posteriormente en la teología el pecado original, eso no se perdona. Lo que la revelación hace a partir de Pablo sobre todo es bregar a eliminar esa tendencia transformando el hombre desde dentro. Eso por una parte. Pablo, que no habla de perdonar, ni de perdón, habla de justificación. Es decir, el hombre, para ser justificado, no necesita que primero le perdonen el pecado. Es gratuito el hecho de la justificación o de la transformación del hombre por parte de Dios por medio del Espíritu del resucitado, que es lo que hace el resucitado de nosotros, transformar la persona, volverla justa. Y dice expresamente Pablo, cuando trata de la justificación, pasando por alto los pecados que hayamos cometido. Los pasa por alto, ni los mira, los ignora. Yo me hago esta preguntita.
al terminar este segundo puntico. Si Dios nos perdonara solamente liberándonos de un juicio, o nos liberara de la punición y del castigo, y que solamente eso fuera hasta allí, la obra de salvación y transformación de la humanidad por Jesucristo sería secundaria. Razón. La acción de Dios por el resucitado no es cuestión de perdón, es transformación del ser para que no peque más. Hay un axioma universal que yo creo que es admitido. El amor no es compatible con el no perdón. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo vamos a sospechar del amor de Dios si nos está creando Él mismo, habitando en nosotros mismos y dándosenos las 24 horas del día en la estructura profunda de nuestro ser? Dios implícito en nosotros. ¿Cómo puede uno considerar que Dios no está amando si nos está creando de esa manera tan rara? Siendo nosotros, volviéndose nosotros mismos, que es la encarnación. Es decir, Él mismo en nosotros mismos. Y eso no es ningún invento. Jesús tenía certeza de que Dios estaba en Él y en cualquier ser humano. Cualquier cosa puede uno pensar, menos que Jesucristo hubiera imaginado que Él era distinto de los demás seres humanos. Por eso, si Dios estaba en Él, ese Dios está en todo ser humano. Habrá una muestra mayor del amor. Tanto, nosotros decimos que amamos cuando salimos de nosotros mismos en función de los otros. Pero aquí se dice más, Dios crea Él mismo saliendo de sí mismo y estando en nuestro propio ser. Eso es el amor. Si el amor no es compatible con el no perdón, ¿cómo es posible imaginar que Dios no sea siempre perdonador? Una de las insistencias mismas de este Papa Francisco en sus documentos. Dios es perdonador. Quiero pasar al tercer puntico, y es, Dios perdona no Él solo, sino por medio de nosotros los seres humanos. ¿De dónde sale eso? Me permiten, no es una divagación, sino el punto de partida. Sin la menor duda, la revelación más grande que ha ocurrido por parte de Dios en la historia humana es la experiencia pascual. ¿En qué consiste? A la hora de morir Jesús, según el Evangelio de Marco, los discípulos no creyeron, lo abandonaron. Ellos y también ellas, en el capítulo 16 de San Marcos, también ellas salieron corriendo, huyendo. Aún con la certeza del resucitado, sin embargo, se asustaron e hicieron lo mismo que los varones discípulos, huyeron a Galilea. En Galilea, en un trayecto que no puede pasar de 6 años, entre el 30 y el 36, por miles de razones que no es oportuno en este momento mostrarlas. En ese trayecto de esos 6 años
ocurrió en estos fugitivos en Galilea un fenómeno muy raro, que estos discípulos de Jesús se dieron cuenta por ellos mismos y por la gente que los veía, que ahora eran otros, distintos. Ahora sí, muy semejantes a Jesús. Ahora sí se la jugaban por los otros. Y de hecho lo que siguió en ellos fue el martirio. ¿Qué pasó? Que aquel a quien vieron morir y crucificado estaba vivo, y estaba vivo en ellos y los había transformado. ¿Quién los transformó? Ellos no están diciendo que los transformó Dios. Están diciendo que los transformó el hombre Jesús resucitado, vivo en ellos mismos. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios transforma seres humanos por medio de seres humanos, empezando por la humanidad de Jesús. Eso quiere decir, y esto es una responsabilidad muy grande, que la pudiéramos resumir en estas palabras: si nosotros no perdonamos, desaparece el perdón de Dios en el mundo. Desaparece. Dios perdona por medio de nosotros. Es decir, que nosotros, el perdón de Dios, que es gratuito, infinito, siempre perdonador, se quedaría atrancado si nosotros verdaderamente no somos la mediación del perdón. Los que perdonamos somos nosotros. El perdón sucede en este mundo es porque nosotros perdonamos. Pero quizás aquí me parece oportuno precisar qué estamos entendiendo por perdón. Y por perdón no estamos entendiendo sencillamente perdonar un castigo o una punición. Si pensamos en Pablo, eso no es el mecanismo con que Dios justifica al hombre. El mecanismo con que Dios justifica al hombre es la justificación. Y la justificación es esencialmente gratuita. Pablo mismo está hablando desde su propia experiencia. ¿Qué hizo Pablo para ser un radical fariseo y perseguidor del cristianismo a volverlo en nuestro Cristo y este crucificado? ¿Qué hizo? Nada. No le opuso resistencia a la acción transformadora de Jesús. Entonces, eso quiere decir que el perdón implica responsabilizarse de la transformación del perdonado. Y este es el elemento nuevo de la revelación. Miren, les pongo casi como si fuera un ejemplo. El caso de Jesús en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, verso 15, por allí. Está Jesús frente a un paralítico que lo descargan por el techo, porque Jesús está en una habitación y lo echan por allí. De entrada, viendo la gente que conducía al paralítico, dice, de entrada, perdonados te son tus pecados. ¿De qué clase de perdón estará hablando allí? Jesús estaría hablando como si dijera, mira, no te va a suceder nada, no te voy a condenar, te estoy quitando eso, es un castigo
que podrían merecer tus delitos. ¿Cómo es que uno allí imaginase eso y no más bien pensase que lo que está diciendo Jesús al decirle perdonados te son tus pecados es que lo está transformando desde dentro? El último puntico, porque ya me están diciendo que faltan 10 minutos, es este. ¿Qué se entiende por reconciliación? Miren, ese término es exclusivo de San Pablo, es el verbo catalazo, que es reconciliar, o catalagué, reconciliación. No se encuentra en Pablo, sino en un solo lugar en el cual lo describe. ¿Qué es eso? Y miren lo que dice textualmente en el capítulo 5 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el verso 18. Dice así, miren la frase: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. ¿Cuál es el mundo? Pues el hombre mundano Jesús. Dios estaba en Jesús siempre reconciliando esa humanidad de Jesús con Él. ¿Qué quiere decir reconciliarlo? Como alinearlo al acto creador continuo de Dios en Él. Que eso es lo que funciona en Jesús y en todo ser humano. El acto creador continuo. Ese acto creador continuo lo que busca es no encontrar ni barreras, ni pequeños detalles en el camino que puedan interrumpir su marcha. Lo que hace Dios al reconciliar a Jesús es conducirlo por donde Él quiere, valiéndose de la absoluta libertad de Jesús o de la obediencia incondicional de Jesús al acto creador continuo en Él mismo. Eso es la reconciliación. Es que uno quede en la línea del actuar de Dios. Aquí no se está hablando de perdón de los pecados. Aquí de lo que se está hablando es de que no se tuerza, o si está torcido, enderezarlo en esa acomodación a lo que Dios está haciendo en todo ser humano. ¿Qué está haciendo Dios en este ser humano? Lo que está haciendo Dios con el ser humano es haciendo unidad con el ser humano. Unidad con él. Lo que uno hace es acomodarse a esa unidad o adherirse con una intención de parte de nuestra libertad de unión con Él. Entonces, por eso, reconciliación en Pablo es sinónimo de justificación. Y la reconciliación, como la justificación, es gratuita. Es decir, que primero no hay que perdonarle las puniciones que tenga encima, sino que de entrada lo va transformando desde dentro, pasando por alto los pecados cometidos, como dice el mismo Pablo refiriéndose a la justificación en la carta a los Romanos. Eso está en el capítulo 3, verso 26. Quisiera decir una sola palabra. Propiamente, ¿el Evangelio es qué? El Evangelio es lo mismo que la experiencia pascual. Y lo que ocurrió en la experiencia pascual es una transformación de los discípulos de Jesús que no eran muy semejantes a Jesús, ni sabían, ni habían entendido que era Él, ni se habían convertido. El que los convierte es el resucitado, transformándolos desde dentro en lo que se llama la experiencia pascual. Y eso es el Evangelio.
El Evangelio es el acontecer del resucitado, vivo en las personas, que al vivir en ellas las va transformando en otros Jesús, en la medida en que las personas se dispongan por la fe o no bloqueen o le pongan barreras al acto salvador de Dios por Jesucristo. Eso es el Evangelio. Miren, esto lo digo con sinceridad. Estamos evangelizando. Cuando uno ve los cuadros de la Iglesia, el Vaticano, las diócesis, las parroquias, los institutos, esto está transformando seres humanos. Es que yo me temo mucho que de pronto estas instituciones de la Iglesia de pronto se vuelvan administraciones, no sencillamente de bienes de la tierra, no, administraciones aún de lo espiritual. Miren, la palabra administrar es muy distinto. Es muy distinto administrar sacramentos a hacer que las personas mismas sean sacramentos. Eso es lo que se deduce del Concilio Vaticano II. Los sacramentos son personas. El sacramento no son los ritos, ni las celebraciones del sacramento. Son personas. Son funciones sacerdotales, dice expresamente el Vaticano II en el número 11 de la Constitución sobre la Iglesia. Son funciones sacerdotales, son acciones funcionales sacerdotales los sacramentos. Entonces yo me temo de pronto que lo que estemos haciendo es administrando cosas y no construyendo personas y transformando personas. Esa es una inquietud con que yo quería terminar estos punticos de exposición que he tenido gran gozo en comunicárselos. ¿Quieren preguntar? Que habría un tiempo para 3 preguntas si alguien quisiera hacerle al Padre Baena. Por favor. Padre Baena, en este contexto del perdón y la reconciliación, ¿cómo ve el acto de pedir perdón? Pedir perdón uno por lo que ha hecho o lo que no ha hecho. El acto de pedir perdón, aún desde el punto de vista del lenguaje común de la sociedad civil, es de grande envergadura. Razón. Uno al pedir perdón está diciendo, vean, me equivoqué. Eso es muy importante. Me equivoqué. Es decir, si yo viera una persona, es decir, vean, por ejemplo, en el sacramento de la conversión cristiana, que estamos llamando el sacramento de la penitencia, es el sacramento de la conversión cristiana. Lo más bello que yo veo en el sacramento es cuando la gente llega diciendo, perdón, me equivoqué. ¿Qué significa la palabra me equivoqué en una persona honrada? Que una persona honrada, si tiene conciencia de equivocación, todos los mecanismos internos de corrección funcionan, se corrige.
O sea, el pedir perdón es lo que abre el espíritu del ser humano a corregir. Y eso a mí me parece muy importante, muy significativo. O sea, el pedir perdón es un gesto que penetra a la persona que pide perdón y se supone que lo está pidiendo con honradez. Porque miren, hay veces que el perdón puede uno pedir perdón por lavarse las manos, pero estamos excluyendo eso, que eso es innoble. Pero una petición de perdón sincera es todo lo que Dios le pide a un ser humano. Esa es la pista abierta para que Dios lo transforme. Monseñor Jairo. A ver, Padre Gustavo. En primer lugar, quiero agradecerle muy sinceramente esa perla tan linda que nos ha regalado hoy. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle, digamos, continuando la inquietud de Monseñor Luis Augusto, si nosotros como obispos, hoy por hoy, dadas las condiciones, las circunstancias en que está el momento del país, pedirle perdón a los colombianos como pastores de las faltas de omisión, sobre todo, que hemos tenido, frente al dolor, frente a la situación que hemos vivido. ¿Usted qué opina? Perdón, padre, y perdón, señor Jairo, que yo quiero complementar la pregunta. El padre Baena es jesuita y yo soy cartagenero. Allá vivió San Pedro Claver. Los jesuitas en la época de San Pedro Claver, muchos no lo comprendieron. Pedir hoy perdón como cartagenero, como jesuita por la esclavitud, cuando también hubo un santo que entregó la vida y que murió por ellos, es noble porque su respuesta se refería a la persona que pide perdón, pero pedir perdón por otro en unos siglos anteriores, en unos contextos diferentes, en una época que no se parece en nada a la nuestra.